a este concierto de nuestra orquesta estable del Teatro Colón, en este hermosísimo predio del Centro Cultural Kirchner. Comentaba con los colegas músicos lo importante que es una acústica y qué privilegiada es esta ciudad de tener históricamente esa privilegiada acústica del Teatro Colón y la de la Usina del Arte y ahora esta. Para nosotros los músicos ciertamente es un privilegio, porque nosotros disfrutamos y ustedes también disfrutan de la maravilla de lo que es una orquesta sinfónica y una extraordinaria orquesta como la que hoy van a trabajar y ustedes van a escuchar. Les voy a comentar brevemente el programa de esta noche y podría ahondar en quizás algunas cosas históricas que podrían ser un poquito aburridas, pero no, voy a concentrarme en un elemento que es común en las tres piezas, que es el uso de la orquesta sinfónica. En el 1844 Héctor Berlioz escribe esta obertura del Carnaval Romano, que se inspira en una ópera que él escribió en esa época, Benvenuto Cellini, y con toda esa temática italiana, pues la compuso para ser tocada como parte, como un intermedio en uno de los momentos de la ópera. Pero ese no es el aspecto al que me quiero dedicar, como les decía, sino al de la orquesta. En ese mismo año, Berlioz estaba promoviendo la edición de un libro fundamental en la historia de la música que él había escrito, que es el Tratado de Orquestación. Era el primer libro de teoría de cómo escribir para una orquesta sinfónica. Berlioz, un hombre innovador, pero más que innovador, un hombre que rompió paradigmas en la orquesta sinfónica porque la expandió, utilizó los recursos de la casa de ópera junto con el sinfonismo que venía escuchando de Beethoven, que había fallecido unos cuantos años antes. Y ese resultado, ese libro de texto tan importante, funcionaba desde luego para él en todos sus experimentos y desde luego para grandes compositores que lo van a gloriar, Wagner por ejemplo, o Béla Bartók, o Elgar, o tantos otros que aprendieron pues a usar la orquesta sinfónica a través de ese primer método de orquestación, que además tenía un pequeño apéndice al final, que era un artículo que se llamaba El arte de dirigir la orquesta. Y esta pieza, que es curiosamente pues escrita en ese año donde se promueve la impresión y edición de ese libro, es casi como inspirada en el libro. Tenemos una orquesta sinfónica similar, digamos, a la de la novena sinfonía de Beethoven, pero hay algunos elementos que, tomados obviamente de esa sonoridad que rondaba en el ingenio de Berlioz, amplía la orquesta. Por ejemplo, en la sección de percusión, en la novena sinfonía de Beethoven tenemos un bombo, un platillo, y hacen los efectos de lo que se llamaba la banda turca, un sonido muy exótico. Y aquí Berlioz la utiliza, más o menos con los mismos instrumentos, pero agregándole la pandereta, muy típica de la música italiana, y no solamente acompaña una marcha o una danza, sino que tiene una parte muy brillante y realmente muy expuesta, que ustedes la van a escuchar. Si bajamos en los metales, vemos que tenemos los trombones, que también están en la novena sinfonía de Beethoven, pero solamente en el último movimiento, donde ellos tocan con el coro, realmente tocando la música exacta que tocaba el coro. Ya en esta obra van a escuchar cómo los trombones tienen una parte muy importante y completamente independiente. Tenemos los cornos, que ya empezaban a tener válvulas, porque los cornos antiguos eran simplemente un tubo cónico sin las válvulas. Ya vemos que hay virtuosismo. Y en el caso de las trompetas tenemos dos trompetas, pero además dos cornetas. Y las cornetas tenían válvulas y podían tocar escalas cromáticas, y las trompetas solamente podían tocar algunas de las poquitas notas que daban la escala de armónicos. Así que pues ya en esa sección vemos que hay una expansión bastante importante. Si vamos a las maderas, tenemos 8 maderas más 1, el corno inglés, que es un instrumento que viene de la casa de ópera. Y veremos en esta obertura que tiene un solo muy importante.
Y si seguimos hacia las cuerdas, vemos pues todo el conjunto de las cuerdas, pero hay ciertas cosas que vamos a escuchar por primera vez en la historia de la música. Veremos que las melodías que generalmente son llevadas por los violines y algunas contramelodías por los violonchelos, esta es la primera obertura que tiene una gran melodía para la fila de las violas. Y veremos también que la parte de los chelos y los contrabajos, que generalmente venían del bajo continuo y eran las mismas, y poco a poco se empezaron a separar, en realidad veremos que hay una parte de contrabajo que es realmente independiente. Es realmente un uso extraordinario de la orquesta, y desde luego ese avance significó pues que la segunda mitad del siglo XIX y todo lo que va del XX y seguramente lo del XXI, el desarrollo de la orquesta sinfónica, tuvo en Berlioz el genio de tomar todo lo que venía del barroco, del clasicismo, del romanticismo y llevarlo hasta nuestros días. Que disfruten